Damos la bienvenida a todos los que van a estar compartiendo con nosotros la reunión a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a nuestra iglesia que se llama Casa de Dios. Estamos en Villa Urquiza. Te esperamos para tener una reunión presencial junto a vos, conocerte y orar por vos. Y como cada domingo, hoy quiero compartirles una palabra de parte de Dios que se llama... ¿Quieren saber cómo se llama? Una iglesia con discernimiento. ¿Cuántos necesitan discernimiento? La capacidad que Dios nos da para discernir las cosas naturales y espirituales. La capacidad de poder conectarnos con Dios, de recibir su verdad, de recibirla con claridad, de recibirla con humildad a esa verdad para que a la hora que nos toque ponerla por obra, tengamos el discernimiento de no equivocarnos y no pecar. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y es que Dios nos confió la verdad más grande de todo el universo. Y esta verdad tiene que ser predicada, tiene que ser vivida. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando venimos a su casa a conocer el consejo de Dios. Por eso es una responsabilidad ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos rescató, nos alumbró, nos transformó, nos perdonó para que ahora nosotros no sigamos viviendo erróneamente como vivíamos antes. Antes teníamos la excusa o teníamos la respuesta de decir, yo vivía así porque no conocía a Dios. Pero ahora, desde que Cristo se reveló a nosotros y de que nos dio la palabra, la responsabilidad de escudriñarla, de conocerla, de meditarla, ahora tenemos nosotros la responsabilidad de saber la verdad y de vivirla, porque viviendo la verdad es una de las maneras que estamos alumbrando a los perdidos, a nuestra familia, que no conoce a Dios, que no sabe cómo es, cómo uno tiene que vivir, o que nos ven, que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, que parece que no se ve, que no está. Pero cuando ellos empiezan a ver nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, se dan cuenta que hay algo distinto, algo que nos distingue. Y es el favor de Dios, es el amor de Dios y es la palabra de Dios que ya está en nuestro corazón. Por eso es tan importante, más en este tiempo, tener discernimiento. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para responder frente a todas las tentaciones que estamos teniendo. No tentaciones solamente del pecado, sino tentaciones que hay en nuestro propio corazón, de nuestra propia carne, que a veces se forma como una carga de vivir la verdad, porque nos cuesta vivir la verdad, nos cuesta agradar a Dios, como dije antes. Nos cuesta ser verdaderos, nos cuesta no mentir, nos cuesta no. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere darnos discernimiento para vivir una vida de paz y una vida en la cual Dios nos bendiga. Quiero ir al texto de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12. Este contexto es, David había muerto, el rey David había muerto, y Dios había elegido a Salomón, su sucesor. Recuerden que David era el rey que tenía el corazón, ¿sí?, conforme al de Dios. Era un hombre que obviamente imperfecto, que se había equivocado, pero su corazón estaba en Dios. Y en ese momento que David muere, le deja a Salomón un reino poderoso, un reino pujante, un reino que había vencido a todos sus enemigos, un reino rico, un reino establecido poderosamente, un reino al cual los enemigos le temían. Y Salomón sabía que tenía una gran responsabilidad.
Y ahí es donde quiero compartirte esta palabra que dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y dice, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en un lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Era un pueblo tremendo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Es decir, Salomón, cuando Dios se le aparece, Dios le dice: pedime cualquier cosa. Y Salomón nos deja en claro, por lo menos a mí me deja una gran enseñanza, que lo que más necesitamos para gobernar o para ejercer autoridad o para hacer luz es el discernimiento. Él sabía que era un pueblo numeroso, él sabía que tenía una gran responsabilidad y no le pidió destruir sus enemigos, no le pidió más riqueza, no le pidió un gobierno de paz. Él le dijo: Señor, yo lo único que necesito es que me des sabiduría y discernimiento. Y esto es muy importante, porque si el rey Salomón, un hombre que tenía que gobernar, le pidió discernimiento al Señor, le pidió entendimiento, es justamente porque hay cosas que vienen a nuestra vida a bloquear el entendimiento, a cegar el entendimiento, al hacernos pensar cosas que no son de Dios. Por eso Salomón le pide algo muy importante. Él le dice: yo no sé nada, no sé entrar ni salir, no sé cómo gobernar. ¿Saben ustedes que David había tenido un ejército de más de 1 millón de soldados? ¡Ojo! David había levantado un ejército para Dios enorme. Y el ejército de Dios, de David, del pueblo de Israel, era temible. Y ustedes saben que ese ejército, esos hombres que estaban con David, por momentos eran difíciles, ¿se acuerdan? Por momentos eran hombres que se bloqueaban, eran hombres que hacían lo malo, y David necesitaba discernimiento para ordenar al pueblo de Dios. Y hoy nosotros también lo necesitamos para vivir una vida ordenada, que agrada a Dios, y para que por sobre todo no nos bloquee la mente, no nos bloquee y nos ciegue el corazón. Hoy en este mundo, hoy la iglesia de hoy está viviendo una de las grandes persecuciones invisibles, y es que dudemos de la palabra de Dios, que dudemos de la verdad de Dios, que no querramos obedecer la verdad de Dios, que no querramos hacer la voluntad de Dios. Como Dios es bueno, y como cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, tomamos un texto fuera de contexto y hacemos nuestra vida, y después lloramos y nos preguntamos qué es lo que nos está pasando. Es justamente leer la palabra sin discernimiento, es vivir con Cristo sin discernimiento. Y más que nunca, si estás siendo atacado, si estás en un desierto, si estás en un problema, si estás en una dificultad, si estás por decidir algo, necesitas discernimiento. Si yo te diría hoy que Dios te quiere dar discernimiento para que tengas riquezas, tus ojos estarían así, porque ¿quién no quiere obtener riqueza? ¿Quién no quiere progresar en este mundo? ¿Quién no quiere tener en abundancia? Pero no es del discernimiento que hoy Dios nos quiere hablar.
Dios nos quiere hablar del discernimiento que agrada al único Rey del universo y que quizás no recibas recompensa aquí, pero vas a recibir recompensa eterna allá. Ahora hay un gran peligro, que conociendo la verdad o teniendo la verdad, nosotros no tengamos el corazón de Salomón. Que a la hora de que Dios nos pide que le pidamos algo, le pidamos cualquier cosa. Por eso tenemos que crecer en el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es distinguir lo malo de lo bueno. Todos nosotros tenemos discernimiento natural. El discernimiento natural es cuando vos ves una persona media rara y no seguís caminando por la misma vereda. Te cambiás de vereda o te entras a un negocio porque entendés que te están persiguiendo para robarte. Eso es un discernimiento natural. Discernimiento natural es que no vas a ir a un lugar muy humilde donde roban y vas a sacar tu teléfono delante de todo y te vas a sacar una selfie, porque lo más seguro es que te lo roben. Discernimiento natural sería que cuando se está discutiendo algo muy fuerte, en vez de echarle leña al fuego, haga silencio. Eso sería discernimiento natural, pero a veces no tenemos discernimiento ni para eso. ¿No te pasa que querés defenderte? ¿Y cómo me va a decir esto? El discernimiento espiritual es, en vez de echarle leña al fuego para que la casa no estalle, me callo. ¿Pero qué hacemos? No podemos con nuestro genio y sale la gallegada, la tanada y decimos todo, la mostaza, el tomate, sale el pomodoro, sale todo. ¿No? Sale todo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que defender. Tenemos que defendernos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos defendemos? No nos defiende Cristo. El discernimiento espiritual es: yo me callo porque sé que cuando me callo no le estoy dando lugar a que me digan cualquier cosa. No, yo le estoy dando lugar a que el Señor haga justicia. Eso es discernimiento. Pero para tener ese discernimiento tenemos que leer la palabra y tenemos que leer el texto que dice que cuando nosotros nos callamos, acumulamos ascuas de fuego sobre la cabeza de las personas que vienen contra nosotros. Entonces, para tener discernimiento espiritual, necesitamos tener comunión con la palabra de Dios. Y ahí entramos en otra etapa que es la madurez, el crecimiento espiritual. Hermanos, si nos rodeamos o vivimos en un estadio espiritual donde no queremos crecer, donde somos bebés espiritualmente, nunca vamos a tener discernimiento. El bebé espiritual es el que no lee la palabra. El bebé espiritual es el que no medita la palabra. El bebé espiritual es el que no ora. El bebé espiritual es el que no aplica la palabra para su vida. Es el que escucha la palabra pero está pensando en otro. No, esta palabra sería bien para mi esposa. Y la codea así, viste que te dije que es para el discernimiento, estuvimos hablando. Nunca es para él, siempre es para el otro. Nunca la palabra haya cabida en su corazón. Y esto es peligroso, porque si vemos que Salomón tuvo un discernimiento tan grande y situaciones tan difíciles en las cuales tenía que decidir por Dios o no, lo tuvo porque Dios se lo dio, pero ¿saben una cosa? Perdió el discernimiento que Dios le regaló, Salomón. Lo perdió, ¿saben por qué? Lo perdió porque desobedeció a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros, como le dije, tenemos la palabra y Dios nos dio la palabra porque Él quiso. En China, hermanos, hay personas que están orando hace años para recibir una Biblia. ¿Vieron el videíto ese en YouTube cuando llegan las valijas llenas de Biblia? Los chinos lo que hacen, se arrodillan, lloran, levantan las manos y le dan gracias a Dios porque recibieron una Biblia. Porque recibieron la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que amar la palabra. ¿Por qué tenemos que amar la palabra? Porque en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice:
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos ¿qué? Peligrosos. Hoy estamos en tiempos peligrosos. La iglesia está padeciendo persecución, cristianos son perseguidos, nuestra fe está siendo atacada por filosofías de todo tipo, por movimientos contrarios a la palabra de Dios, pero eso no es todo. Esa persecución no la es toda. Esa es la persecución que se ve, pero hay una persecución que no se ve, y es esta, que estamos en tiempos peligrosos. Y la persecución más grande sobre la iglesia es que no se te revele el Evangelio. Es que te pese venir a la iglesia. Es que te pese adorar a Dios. Es que te pese leer la palabra. Cuando entras en ese estadio, estás siendo perseguido. El enemigo no quiere que te vayas de la iglesia. Porque si te vas de la iglesia, el Señor te trae encendido. El enemigo quiere que te quedes acá, que levantes las manos, gloria a Dios, aleluya, pero que tu vida siga siendo la misma. Que no le entregues la autoridad a Dios, que vivas vos bajo tu propia autoridad. Que no le entregues tu vida a Dios, sino que hagas lo que a vos se te ocurra. Ese es el tipo de vida que Él quiere. No es todo, hermanos, la iglesia hoy más que nunca está siendo atacada, perseguida de forma invisible, para que nos enfriemos espiritualmente, para que no crezcamos en la fe, para que la verdad que hoy tenemos sea menospreciada. No me digas que amás la palabra de Dios si no lees la palabra de Dios. No nos mintamos, hermanos, porque esa es la verdad más absoluta que hay, nuestros hechos. Jesús dijo, el árbol se conoce por el fruto. Amén. Él te quiere enfriar en el primer amor. Por eso es tan importante tener discernimiento, porque estamos en tiempos peligrosos. Porque uno cree que está bien, uno cree que hizo la oración y va al cielo. Ojo con eso. No es la oración, es tu vida, que tu vida dé testimonio de que Cristo vive en tu corazón. Hay personas que hicieron la oración, pero siguen fornicando, siguen adulterando, siguen fumando, siguen drogándose, siguen mintiendo, siguen gritando, siguen insultando, siguen maldiciendo, siguen haciendo su vida, siguen haciendo lo que quieren. Y esa no es la vida que está dando testimonio de que Cristo está en un corazón. Cuando Cristo entra, la vida es cambiada, es transformada. Por eso el plan del enemigo es que no tengamos discernimiento. El plan del enemigo es que nos quedemos como estemos. Y qué bueno, hice la oración, voy a la iglesia, total Dios sabe. Me siento un poquito emocionalmente mejor, me lloré, me quebranté, pero el quebrantamiento y las lágrimas no hacen la diferencia. Lo que Dios mira es el corazón. Imagínense a Judas arrepentido, qué locura lo que hice, llorando, pero ya lo había hecho. Ya había negado al Señor, lo había entregado y lo había vendido por monedas. Cuando él se dio cuenta, porque no tuvo el discernimiento y porque proféticamente Judas iba a terminar así, él se agarró y se ahorcó. Entonces, es muy importante que nosotros vivamos la vida cristiana como Él quiere que la vivamos. No como nosotros la adaptamos. Hoy todo se adapta. Hoy todo es flexible, hermano, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es flexible. La palabra de Dios es la verdad. Es la verdad más importante. Y el enemigo lo sabe. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice... Miren lo que dice. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no se le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si queremos discernimiento, tenemos que tener un entendimiento con la palabra de Dios. Si queremos discernimiento, tenemos que estar más en la luz que en la oscuridad. Más.
No tiene que haber oscuridad, porque el discernir, el decir yo quiero lo bueno por lo malo, me va a llevar a tener una vida, no sé si más abundante económicamente, no sé si más abundante con más propiedades, no sé si voy a tener todo lo que quiero, pero sí voy a tener algo muy importante: voy a agradar a Cristo. Amén. Porque esto que estamos viviendo hoy es temporal. No te hagas problema tanto por lo económico, es decir, trabajemos, esforcémonos, sacrifiquémonos, pero no dejemos para lo último lo espiritual. Porque esto es temporal. Así dice que en un abrir y cerrar de ojos viene y nos vamos a encontrar eternamente con Él, y el Señor nos va a decir: ¿y para qué te di la verdad? Pero hay una lucha que es el enemigo que quiere cegarte. Y hoy la parte de hermanos en las iglesias están cegados. Cuando te sentás a hablar con ellos en una entrevista, te das cuenta que hay ceguera espiritual. Cuando le das un consejo para que su vida cambie, para que dejen el pecado, para que hagan algo distinto por amor a Cristo, se enojan, se van de la iglesia, se sienten que están ahí, que los estás culpando, que los estás condenando, y yo no los condeno, es la palabra de Dios. Y se quedan con el dolor. ¿Saben con qué se quedan? Con la emoción. Y se van. Y esa no es la iglesia que Dios quiere. Porque por algo Dios puso un orden en la iglesia. Él es la cabeza. Después está el pastor, que tiene que dar la palabra, que tiene que enseñar, que tiene que exhortar, que no te puede, hermano, no, yo no puedo dejarlos como ustedes se siguen o lastimando, cayendo o no creyendo en la palabra de Dios. Por eso hablo de este tema tan importante y voy a hablar de temas centrales de a partir de ahora. Porque miren, ¿saben cuántos somos en la iglesia? Somos 70 hermanos. Miren cuántos estamos acá. ¿Por qué hay pocos hermanos? ¿Saben por qué hay pocos hermanos? Porque no tienen el compromiso para congregarse, porque no tienen un compromiso con Dios, porque no quiero que tengan un compromiso conmigo. Venimos a adorar a Dios y Él es digno, ¿o no es digno? Le tendrías que dar tu vida todos los días de tu vida, todo el tiempo de tu vida, porque Él te rescató de una vida de pecado. Y hay cosas que no estamos discerniendo correctamente porque no se nos está resplandeciendo la luz. Por eso estamos en tiempos peligrosos. Y cuando uno le dice a un hermano: hace mucho que no te veo, se siente culpable, se siente que uno lo está acusando, culpando. No, hermano, si hace mucho que no te veo porque quiero verte y quiero que tu vida se llene de la palabra, de la presencia de Dios. No venimos a ocupar un asiento. Venimos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, cuando hay problemas, venimos a la iglesia a pedir oración. Volvemos a casa. Falta de discernimiento. El enemigo está haciendo estragos. El enemigo quiere que nos volvamos religiosos. Escucha esto: ignorantes de la verdad. Que ignores. Que te dé lo mismo. Que te dé lo mismo. Total, voy el domingo. Perdón, Señor, vos sabés todo. Que convivamos con el pecado. Que te enfríes, que no te resplandezca la luz. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Y hace unas preguntas ahí. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estamos en días difíciles donde muchos de nosotros aún seguimos teniendo comunión con las tinieblas. Cuando Dios nos rescató de las tinieblas. Es peligroso. Porque el enemigo sabe que no te puede quitar la salvación, pero va a tratar de hacer que tu vida sea infructífera, seca, débil, fría. Que te hagas problema por todo lo que Dios ya resolvió. No podemos mezclar la vida con la oscuridad.
tenés que desechar la oscuridad, la tenés que aborrecer. Eso es una vida llena del Espíritu Santo. No extrañar el pecado, no extrañar aquellos momentos lindos. Esa no es una vida que está centrada en la verdad de la palabra de Dios. Hermano, la palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¿Te das cuenta que estás en persecución? ¿Te das cuenta que estás dejando de tener pasión por Cristo? ¿Te das cuenta que te resignaste a vivir una vida fría en Cristo? ¿Te das cuenta que ya no tenés ganas de congregarte? ¿Te das cuenta que el Señor te llama a orar y no le das la opción o no te arrodillás ahí y seguís tu vida? ¿Te das cuenta que tu vida está siendo perseguida para que no tengas comunión con Dios? Las aguas de la persecución te están ahogando y el diablo no está tiene carteles luminosos, el diablo no te está persiguiendo como persigue a los misioneros en Irán, el diablo te está persiguiendo en tu propio corazón y por no tener discernimiento te estás quedando, te estás apagando. Es tremendo, por eso necesitamos tener discernimiento para no ser engañados, como dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Miren lo que dice, triste, pero esto está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, acá estamos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. ¿Querés que te lo ponga en la NTV? Mirá lo que dice en NTV. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Eso es que hay lugares que como están enseñando la palabra erróneamente y la gente no tiene discernimiento, el demonio le está enseñando a la gente por algo que no es verdadero, cosas que no son de Dios. Y tenemos que tener cuidado, discernimiento. Discernimiento. Claro, es más fácil escuchar una prédica donde te vayas, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios está con vos. Y después de la semana no reflexionaste, no te hablaron de mirar en tu corazón, no te hablaron del pecado, no te hablaron de volverte a Dios, no te hablaron de dejar de mentir. Y claro, y te fuiste con gloria a Dios y seguís mintiendo, y gloria a Dios y seguís maldiciendo y no te pasa nada. ¿Por qué? Porque estás consumiendo una verdad a medias, como le dijo el diablo a Adán. Comé, no te va a pasar nada. Dale. Y él lo creyó, lo comió. Esto es lo que está pasando hoy. Enseñanzas de demonio. ¿Saben lo que se está diciendo ahora? Que la palabra ahora la van a modificar para que, claro, los novios tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, para que haya adulterio. Hay locuras. ¿Ustedes quieren escuchar las locuras que hay? Te largás a llorar. No podés creer las locuras que hay para mantener a las personas en la iglesia diciéndole algo. La palabra de Dios dice que hacen mercadería de los hermanos. La palabra de Dios dice que van a venir lobos rapaces. Pero la palabra de Dios dice que tengamos cuidado con las enseñanzas que no nos llevan a crecer espiritualmente. Hermano, Dios está hablando en nuestro corazón. El enemigo, como no te puede detener, va a tratar de que tu vida cristiana sea débil, que no crezca, que no vivas en santidad, que no asumas compromisos con Dios, que vivas a tu manera con tus principios, que creas que sos cristiano porque hiciste una oración. Para eso utiliza enseñanzas de demonios, enseñanzas que nunca te van a hacer orar, enseñanzas que solamente te van a hacer declarar y reclamar y profetizar, cuando tu vida no respalda la declaración, la proclamación y la profecía. ¿O no? Vivimos en mentira y le decimos al Señor, porque yo declaro que se va a abrir los cielos, que va a venir abundancia. Hermano, ¿qué va a venir? Esa es una enseñanza errónea.
Por eso necesitamos discernimiento. Engañados. Tremendo, ¿no? El enemigo continúa su obra plantando mentiras. ¿Cuánta gente hemos visto que por muy poco dejaron a Cristo? ¿Estaban plantados en Cristo? ¿O querían hacer a Cristo que haga lo que ellos querían? Hermano, lo blanco es blanco, lo negro es negro. La semana pasada hablamos de los fundamentos. Todo lo que se planta en el fundamento de Cristo y no es de Cristo, se cae, se destruye. Y todo lo que viene a tu vida para destruir a Cristo, se destruye también. Entonces todas las luchas que estás teniendo por causa de Cristo se van a destruir, porque Cristo es tu fundamento. ¿Cómo nos damos cuenta de las doctrinas de demonios? Si no tenemos discernimiento espiritual, si no conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Si viene alguien acá, imagínense que viene alguien acá y hace milagros impresionantes y todo lo que queramos, pero al final ejerce una enseñanza que no es bíblica. Hermano, yo me levanto y lo echo de la iglesia. Porque Jesús dijo, en mi nombre, le dijeron, Padre, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos todo. Salgan de acá, nunca los conocí. Milagros puede hacer cualquiera, hasta los demonios hacen milagros, pero obedecer la verdad solo lo puede hacer un cristiano. Y eso es digno de que des un aplauso para Cristo. El diablo puede hacer cualquier cosa, pero no puede obedecer este libro que tiene vida. Y Dios nos está pidiendo que tengamos comunión con la palabra. Comunión con la verdad. El discernimiento, hermanos, se logra cuando escudriñamos las Escrituras. No cuando escudriñamos a la gente. No porque me hizo esto, porque me hizo aquello, porque esto, porque aquello, porque... No, hermano, saca tu vista de la gente y ponete a mirar la palabra, que Dios te va a revelar lo que hay en el corazón de la gente y te vas a quedar tranquilo. Siempre Dios obró a su manera y de esta manera. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, una palabra muy conocida, ¿no? Del discernimiento. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y te hago una pregunta, ¿cómo podés examinarlo todo si no tenés comunión con la verdad de Dios? ¿Bajo qué fundamento vas a examinarlo? ¿Bajo el sentido común? ¿Bajo tu revelación? Por eso cuando Dios nos habla del perdón, nos está hablando de algo espiritual. Y nos pide que tengamos discernimiento para poder perdonar, porque si fuera que tenemos que examinar una herida que nos hicieron, nunca podríamos perdonar. Pero Él nos pide que lo examinemos espiritualmente, de acuerdo a la palabra de Dios, y con la palabra de Dios vamos a poder tener la fuerza, el amor, para poder perdonar. Porque ¿qué reconocemos cuando no perdonamos? Un ejemplo. Padre, perdónalos así como yo perdono a los que me ofenden. Padre, perdóname. Si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿No es tremendo eso? Entonces nos dice, para tener discernimiento necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Estás escudriñando las Escrituras? Porque si no, no lo vas a poder examinar. La lupa que vos tenés no tiene que ser la lupa del sentido común, tiene que ser la lupa de la palabra de Dios. Tenés que examinar tu vida, tenés que examinar tu familia, tenés que examinar el tiempo de tu vida y todo lo que te está pasando con la palabra de Dios. No porque el país, no porque el presidente, no porque esto, hermano, no sé si Dios te metió en el lavarropa y estás en el tiempo del centrifugado. No entendés nada, tu cabeza está dando vueltas de acá para allá y no entendés nada. Hermano, yo prefiero estar en el lavarropa de Cristo, en el centrifugado, que estar afuera sin saber que mi vida está a la deriva. Si Él quiere que yo esté en ese tiempo de mi vida, me tengo que examinar.
según la palabra de Dios, y tengo que hacer lo que Él quiere. Hermanos, es muy importante que cuando examinemos todo, podamos tener la acción correcta, no la incorrecta. Va a llegar un momento que vas a tener que decidir por Dios, no por vos. Dios te va a llevar a un momento donde no te va a convenir hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios. No le va a convenir a tu carne, pero le va a convenir al Espíritu. Eso es examinarlo. Pablo llama a la iglesia de Tesalónica a poder discernir, discriminar, separar, para que cuando se den cuenta que no es compatible con la verdad, lo puedan rechazar. Por eso examinamos las cosas, para poder rechazar lo que no es de Dios y agarrar lo que es de Dios. ¿No es tremendo el discernimiento? Pablo les dice, examinen todo con la verdad de Dios, y cuando identifiquen aquello que no es compatible con la doctrina de la verdad, rechácenlo. ¿Y cómo está la iglesia hoy? Conviviendo con la oscuridad. Entonces, necesitamos ser transformados. Necesitamos el discernimiento porque vamos a dar cuenta, Dios nos está dando la palabra, para vivir mejor, para que nuestra casa esté mejor, para que podamos dormir en paz, para que sepamos que Él no llega tarde. Yo te podría hablar del discernimiento de Dios para que tengas paz en lo que estás viviendo. Porque hay muchos que no tienen discernimiento y conocimiento de que Dios los ama. Porque cuando la barca se sacude, vos sentís que hiciste algo malo. Y no hiciste nada malo, es que estás quizás a punto de ver un milagro como sucedió con los discípulos. La barca se sacudió, ¿y qué pasó? Y el gadareno fue libre. Y vos te estás preguntando, no, porque yo hice algo malo. No, la barca se está sacudiendo porque viene un viento contrario que es de parte del diablo que no quiere que seas libre. Pero como vos tenés discernimiento y conocimiento en la verdad, conectás lo que Dios hizo con tu vida y lo creés por la fe. ¿Y te animás a decir esto? Y si viene el milagro o no viene, yo creo igual. Voy a seguir firme en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo crecer en el discernimiento? Y con esto termino. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo tenemos discernimiento? ¿Cómo crecemos en el discernimiento? Deseando conocer la Escritura, la verdad. Que dice acá Pedro algo muy fuerte. Dice Pedro algo muy fuerte. Que este alimento no está adulterado. ¿Y por qué dice que no está adulterado? Porque puede haber otros alimentos que sean adulterados. La sugestión, la emoción, los ambientes que se creen para que vos te sientas quebrantado. No, hermano, lo único que nos va a cambiar no es ningún ambiente, es la presencia y la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios haya cabida en tu corazón, cuando te quebrante, cuando te vayas de la iglesia diciendo es verdad, yo caí, yo pequé, yo necesito a Dios, yo necesito volverme a Dios, es verdad, no tengo el discernimiento que antes tenía, es verdad, no tengo el discernimiento, no estoy en la línea de batalla, no estoy peleando, estoy llorando nada más, no estoy peleando, tengo que ser verdadero, hoy Dios me habló, estoy caído, pero Dios está sosteniendo todos los temas que tengo y me está pidiendo que me vuelva a levantar. Por eso tenemos que desear. ¿Cómo desea el niño? ¿Cómo desea Kevin? Ustedes lo vieron a Kevin, el recién nacido que tenemos en la iglesia. Y a Alessandro. ¿Cómo desean? Llorando. ¿Cómo desean? Lloran y tienen hambre y lloran. Que deseemos de esa manera, que no tengamos, digamos, impedimento y que no le pongamos impedimento a Dios para conocer la palabra de Dios. Hay algunos que estamos acá
que ahora están tomando leche, pero tendrían que estar comiendo alimento sólido. ¿Qué pasó con el discernimiento? No, es que los típicos que hablan, yo en el 2000 servía al Señor y predicaba. ¿Y qué pasó? Si tuviera discernimiento y Dios va de gloria en gloria, ¿por qué tu vida se quedó en el 2000, en el 2010, en el 2020? ¿Por qué no estás hoy apasionado, encendido por Cristo? Algo pasó y te tenés que levantar. Y eso es transformado deseando la palabra de Dios. Tener un corazón que deseemos el alimento espiritual. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaros dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído la sabiduría. Escuchá lo que dice: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. ¿Cuántos se pasan horas buscando trabajo, plata? Miren lo que dice la palabra, no lo digo yo. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué es escudriñar como tesoro? Es que como una persona muy rica entra a la caja fuerte y empieza a contar peso por peso, diciendo: wow, mirá todo lo que tengo. Si escudriñáramos la presencia de Dios como lo hace una persona que se vanagloria en lo que tiene, imagínense nosotros. Entonces, luego de escudriñar, de buscar, de ser prudente, de clamar, de inclinar su corazón, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermano, ojo con lo que miran en internet. Ojo las palabras que toman por la fe y oran. Oren la palabra que Dios les habla cuando se ponen a leer la palabra. ¿Cómo podemos tomar una palabra de un minuto y agarrarnos de ahí para hacer cambios y decisiones en nuestra vida? Hay persecución. No podemos pretender que nuestra vida cambie por un reel de un minuto que tomamos una palabra. Estamos mal. Estamos cayendo. Estamos dejando que el diablo avance y destruya nuestra vida espiritual. Y tenemos como Salomón la capacidad de gobernar, porque Dios nos hizo rey y sacerdote para nuestro Dios, no para que nos sirvan a nosotros, no para vanagloriarnos nosotros. Un creyente que busca el discernimiento, ¿saben qué? Van a ver que una persona que busca el discernimiento tiene una aptitud. ¿Sabe cuál es? Que ama la palabra de Dios. No ama el yo-yo, que habla todo el tiempo de él. No ama su forma, su manera, su inteligencia, sus estrategias. Siempre te habla de la palabra de Dios. Hay personas que siempre te van a conectar con la palabra de Dios y es ahí donde tenés que prestar tu oído. Porque ¿qué dijo Pedro? Que somos como hierba que se seca y no estamos más. Pero lo que queda es lo que hemos sembrado en la verdad. También tenemos que buscar discernimiento, tenemos que pedir, tenemos que desear del discernimiento y tenemos que orar por discernimiento. Esto lo enseña la palabra. Salmo 119, versículo 18. ¿Qué le dice el salmista en oración? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 33 del mismo Salmo. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El siguiente. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. No es que tenemos que orar para poder cumplir lo que Dios nos llama a hacer.
No es que, listo, leí, ya está, Dios lo va a hacer. No, tenemos que orar, tenemos que preparar nuestro corazón. Por eso cuando uno, y acá hay hermanos que hace tiempo están en el Señor, la iglesia de los 90, del estudio bíblico, de la palabra de Dios, se está viniendo abajo, a pique. Hoy creemos que una iglesia es pujante, que una iglesia está en santidad, cuando la iglesia se llena, cuando hay congresos. Hermano, la iglesia es verdadera cuando conocemos y tenemos discernimiento en la palabra de Dios. Obviamente que se va a llenar, obviamente que va a crecer, pero obviamente también, acá ¿saben qué? ¿Por qué estamos así? Porque vienen, escuchan la verdad no les conviene y se van. Porque alumbramos, porque al pecado llamamos pecado y porque verdad llamamos verdad. Si predicaría un mensaje más light, pero no voy a hacer eso. Porque Dios me llamó a compartir la verdad y no doctrina de demonios. Amén. Dice Santiago, estamos hablando de orar por discernimiento. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios. La falta de sabiduría es falta de discernimiento, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si yo te pusiera un ejemplo de esto, que tenés que tomar una decisión de un cambio de trabajo, es discernimiento natural, que necesitas para orar, para que Dios te dé sabiduría y te guíe en tu camino para qué decidir. ¿Es ese discernimiento? Sí, pero el discernimiento que estamos hablando es el espiritual. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué diferencia tiene? Que uno es para ser bendecido en esta tierra y otro es para ser bendecido eternamente. Para cumplir los mandamientos de Dios. Para obedecerlos. Para ponerlos por obra. Si te diría, te podría vender el discernimiento también. Te lo podría vender. Diciéndote, si tenés discernimiento, Dios te va a bendecir. No dice eso la Biblia. La Biblia no dice, no cambia algo espiritual. No negocia. Obviamente que el justo va a ser bendecido. Porque si no, nuestro corazón se empieza a deslizar y a inclinar a que la fe es un negocio, donde vos hacés y Dios te tiene que responder. Dios si quiere no responde, Dios si quiere no bendice, Dios si quiere te deja ir. Estamos en tiempos peligrosos, en donde tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y como dije, por falta de obediencia, Salomón perdió el discernimiento. Porque tuvo tanto discernimiento, ustedes lo pueden leer, tanto, que venían reyes de otras naciones y les traían riquezas en abundancia para que él los aconseje y los bendiga. Pero un día empezó de mal en peor y se abusó del discernimiento como Sansón. ¿Y qué dice de Sansón? Y un día no se dio cuenta que Dios ya no estaba más con él. Perdió el discernimiento por completo. Qué tremendo, ¿no? Por eso en una reunión como hoy, donde tomamos la Santa Cena, donde nos sentamos en la Cena del Señor, qué importante es que nos vayamos reflexionando en crecer en nuestro discernimiento espiritual. ¿Cómo crecemos? Conociendo la palabra de Dios, buscándola, deseándola. ¿Cómo conocemos y crecemos en el discernimiento? Orando y obedeciendo la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Ahí vamos a ser galardonados en nuestro espíritu. ¿O no te incentivan a mentir? Va a haber momentos en tu vida que quizás por mentir vas a destruir otra vida. Va a haber momentos en tu vida que por mentir van a echar a otro del trabajo,
Va a haber momentos en tu vida que por la vanidad tuya de querer crecer y de querer ser conocido, vas a destruir tu vida. Porque no hay discernimiento. Tenemos que tener cuidado. Discernimiento con nuestra propia familia. ¿Cuántas veces he escuchado, en mi casa está el diablo? ¿Tu familia es el diablo? ¿Tu familia es el demonio? Wow, tengamos cuidado con lo que confesamos y proclamamos. Obviamente están bajo como estábamos nosotros, pero la única luz que resplandece en ese lugar sos vos. ¿Y cómo está resplandeciendo esa luz? ¿Es luz verdadera o es luz tenue, que se apaga, que se prende? Que Dios nos dé discernimiento para cumplir su palabra, para vivirla y para estar gozosos, como dijo Pablo. Por todo y en todo fui enseñado. Sé tener abundancia, sé tener necesidad. No me molesta. Lo único que quiero es agradar a Cristo. Tremendo. Hermano, que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración, así como estamos. Padre, en esta mañana hemos escuchado tu palabra.